Amigos de Amacueca TV, en esta ocasión me encuentro a las afueras de una de las tantas huertas que se encuentran establecidas dentro del municipio de Amacueca. En esta ocasión vamos a llevar a cabo un reportaje sobre la producción de café, tanto desde el cultivo, establecimiento, hasta la industrialización y ya pues conocer el producto final, que es en donde nosotros ya lo conocemos como pues ya en la taza, ¿no? Para disfrutarlo y deleitarlo tal y ya como lo podemos obtener en la tienda. Entonces de esta manera nos encontramos para hacer este reportaje. Ya hemos tenido unos reportajes de la nuez y de la pitaya, y pues para complementar los productos típicos que se llevan a cabo, que se dan aquí en nuestro municipio, pues nos faltaba el café. Para ello nos encontramos aquí, vamos a hacer este reportaje, acompáñenme a verlo. Bien amigos, ya nos encontramos dentro de una huerta del municipio de Amacueca, Jalisco. Como les comentaba, vamos a abordar el tema muy interesante sobre la producción del café. Para ello me encuentro con el señor Vicente Solís, él es productor de café, que nos va a explicar tanto pues el proceso de industrialización hasta llevarlo a cabo al producto final y algunos antecedentes y cuidados que debe llevar a cabo la planta dentro del huerto. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto de saludarles. Nos encontramos efectivamente en el pueblo de Amacueca. Estamos en la parte sur del estado mexicano de Jalisco. Estamos en una huerta, esta se denomina el mamey. Esta planta no es originaria de aquí de este pueblo. Se estima que hace unos 150 a 160 años llegó aquí a estos pueblos del sur de Jalisco. Hay por ahí versiones de viejos productores de este pueblo, entre ellos don Rómulo Silva, por ejemplo, don Perfecto Sánchez, mis abuelos, y todos ellos verbalmente nos hicieron comentarios de cómo llegó estas matas de café a esta población de Amacueca. Se dice que a través del estado de Colima fue como llegaron estas plantitas, y recientemente una doctora, Ernestina Gutiérrez Vázquez, que también la has de conocer, me regaló un maravilloso libro que se llama Breve Historia del Café, y en ese libro nos narra, el autor se llama Gerardo Sánchez Díaz, es de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y él nos narra cómo un general retirado, por allá por el año de 1824, hizo un viaje a Tierra Santa, y a su regreso, por el puerto de Moca trajo un puñado de semillas, y por primera vez él las cultivó en Morelia, y después las llevó a una hacienda que él tenía en Michoacán, que se llama La Parota. De ahí otro señor que a lo mejor trabajaba con él, se llamaba Ignacio Ochoa, él las trajo, un puñado de semillas de la hacienda La Parota al estado de Colima, y ahí se propagó en varios municipios de Colima, y sobre todo en estos municipios del sur de Jalisco, que entre ellos estamos nosotros, los de Amacueca. Pues ahí está el antecedente, pues es una planta ya de antaño, y no es una planta endémica, sino que pues se trajo aquí al municipio. Vicente, quizás mucha gente no conozca la planta de café, ¿no? Suele suceder que ya conocemos el producto final como tal, lo adquirimos en la tienda, en el mercado, pues un café, ¿no? O ya en la taza, preparado, pero para la gente que no conozca la planta del café, esta es la planta de café. De hecho ahí podemos observar, mira, un fruto que le queda, aquí lo podemos mirar, y pues para ello la especie que predomina aquí dentro del municipio, ¿cuál es la que abunda? La especie aquí es la arábiga. De ahí se derivan otras ramas como el oro azteca, el caturra, catuaí. Recientemente se han introducido aquí variedades que se han traído de Chiapas, que son estas que les menciono, el oro azteca, en variedad roja y en amarilla. Estas adquieren, por las condiciones agroclimáticas de Amacueca, adquieren la misma calidad, pero tienen el beneficio de que su producción es mayor en cantidad. Entonces se están introduciendo estas variedades con un buen porcentaje de productividad.
hace ratito platicábamos de la historia y de cómo llegó el café aquí a Macueca. Voy a hacer un breve paréntesis para agregar que las superficies que teníamos han venido decreciendo últimamente. Si bien hace unos 60 años teníamos en todo el municipio 1050 hectáreas, cuando arribamos al año 2000 solamente nos quedaban 450 hectáreas. Hoy elaboramos un censo recientemente y solamente nos quedan 278 hectáreas. Esta tendencia a la baja pues apunta a la extinción inminente de las huertas. Por eso ahora los productores hemos andado tocando puertas y hemos hecho un análisis de nuestras fortalezas, debilidades, amenazas y hemos diseñado 2 estrategias para quitar esta tendencia de la extinción y buscar nuevamente la productividad. Estas estrategias son la organización de todos los productores y buscar proyectos de infraestructura hidroagrícola. Y si gustan, pues regresamos a platicar ahora a la planta del café. Nosotros cuando hablamos ya de la fase del cultivo, si queremos hacer la propagación de las plantas, el mejor método ha sido a través de la semilla. Lo que hacemos, buscamos las mejores plantas, las más sanas, las más fuertes, y de ellas buscamos los mejores frutos, los que estén más regulares, que tengan en su interior, como solamente 2 semillitas, no 3 ni una sola, porque las llamaríamos que son malformaciones genéticas. Estas las procesamos, las secamos a la sombra y luego después de 2 meses les hacemos un baño húmedo para sacarlas de esa dormancia y provocar su germinación. Duramos 2 meses con ellas a nivel vivero, como vamos a ver más adelante en unos vasitos, ahí ponemos las semillitas y las tenemos hasta 2 meses. Y luego a nivel casa tenemos viveros particulares y ahí las mantenemos hasta 2 años. Después de 2 años ya las traemos aquí a la huerta y intentamos hacer ya plantaciones con distancias técnicas. 2 metros es lo que estamos recomendando para que haya una planta con respecto a otra. Y las estamos haciendo ya de manera alineada para el día del mañana que los proyectos hidráulicos de los que hablamos los veamos realizados, podamos hacer riegos más eficientes, ya sea por goteo o por microaspersión, y de esa forma aumentar nuestra productividad. Muy bien. Amigos, continuamos pues con esta aventura de conociendo más sobre el cultivo del café aquí en Amacueca. Ya nos comentaba Vicente sobre el establecimiento de la planta dentro de la huerta, las distancias, el tiempo que dura germinando. Comentaba también que en muchos lugares se hace tipo vivero. Ya nos encontramos por aquí, pues viendo planta, Vicente, ya que tienes aquí en crecimiento. Sí, mira, continuando con la etapa ahora del establecimiento de la huerta. Decíamos que seleccionamos las mejores plantas, de ellas los mejores frutos y luego las hacemos germinar. De cada grano obtenemos 2 semillitas, las hacemos germinar. A los 2 meses vamos a obtener este tipo de plantita. La plantita cuando nació empezó a echar su primer agujita. Y a diferencia de otros frutales, en vez de ser su tallo, ese se clava como una grapa y es la que va a crear sus raíces. La semillita queda en la parte superior y se convierte en sus primeras 2 hojas. Esta planta tiene, ya nada más le queda una. Su característica es que son hojas redondas y se les considera como hojas falsas. Todas las demás ya van a ser puntiagudas y brillositas como esta que tenemos aquí en la mano. Nosotros a nivel vivero seguimos cuidando estas plantas hasta un término de 2 años. A los 2 años las vamos a tener de esta altura aproximadamente entre medio metro y 70 centímetros. Y cada semana les estamos dando sus cuidados de humedad, que no tengan ni exceso ni carencia de
de humedad. Cuidamos también aquí de manera controlada que no les peguen plagas, y si llegara a verlas, pues hacemos algunos insecticidas orgánicos. Aquí en esta área donde nos encontramos también hacemos el proceso de despulpar y de quitarle la última corteza al grano. Lo comento porque todas esas cortezas las aprovechamos para preparar nuestras compostas, y con esa composta es con lo que llenamos las bolsas donde finalmente van a vivir por 2 años estas plantas. Muy interesante un tema que comentas. ¿La producción se hace a nivel orgánico o en algunos otros lugares se aplican algún tipo de químico para hacer producir esta planta? No, de hecho, todo el proceso que realizamos en estos huertos lo hacemos de manera orgánica. En primer lugar porque así ha sido la tradición familiar desde hace más de 5 generaciones, y últimamente porque hemos visto los aspectos nocivos que trae el utilizar los agroquímicos. Entonces nuestro café, aunque todavía no obtenemos la certificación oficial, de hecho, porque nos consta a nosotros, es un café 100% orgánico. Así es. Vicente, ya una vez que la planta, por ejemplo, ¿cuánta edad tiene esta planta y al cuánto tiempo ya hay que pasarla a plantar a la huerta o al lugar, al terreno donde se tiene que establecer? Esta planta ya tiene 2 años aquí en este control, en este vivero. Pudiéramos haberla llevado al año y medio a la huerta, pero necesitamos hacer una serie de preparativos primero en el huerto, como es la regulación de sombra, que no haya ni exceso de sombra y que tampoco esté muy asoleado, porque ambos factores afectan la producción de la planta. Muy bien, bueno, se dice, no sé qué tan técnico o qué tan científicamente comprobado sea, que el café requiere de la sombra de algún otro árbol. En este caso van de la mano el nogal junto con el café. No sé qué de cierto haya en esto. Sí, nuestro café, todo está catalogado que debe de crecer bajo media sombra. De hecho, en la historia de Amacueca, el nogal pues es originario de América. Cuando los españoles vinieron, ellos ya encontraron el nogal pecanero. Equivocadamente se dice que el nogal es de Castilla, pero eso es porque los españoles dijeron, mira, este nogal se parece al que teníamos nosotros en Castilla, pero el nogal es originario de América. Y aproximadamente en 1860, cuando llegó el café a Amacueca, desde ahí ha vivido de manera asociada el nogal y el café, siendo un cultivo en el cual se ayudan mutuamente. Muy bien, para hacer la plantación ya de este tipo de planta, se requiere, por ejemplo, tener medidas exactas o planear bien la manera de distribución de la planta. Lo que yo me he dado cuenta aquí en Amacueca, que las plantas no son de manera uniforme o bien establecidas, pues se tienen, por ejemplo, huertas de traspatio o huertas mal planificadas. Entonces, ya cuando se va a hacer una nueva plantación hay que tomar muy en cuenta la distribución de la planta y, como comentas, la sombra también o el porcentaje de sombra que requiera, ¿no? Sí, se estima que las plantas, cuando se establecieron de manera económicamente convenientes, sí guardaban una equidistancia las plantas una con respecto a otra. Sin embargo, con el paso de los años se fue descuidando esas características, y hoy tenemos una serie de huertas que le llaman huertas silvestres, donde las plantas nacieron ahí. Y le llaman también de pie franco porque donde cayó la semilla, ahí nació el árbol. Entonces tenemos o muy juntas las plantas de café o muy distantes unas de otras. Lo recomendado es tener una plantilla de unas 2.500 plantas de café por hectárea, para lo cual ocupamos una distancia de 2 metros una con respecto a otra. Hay varias plantillas, la más interesante es la que le llamamos tres bolillo, que es la que hace un triángulo equilátero y siempre a una distancia de 2 metros de una planta con respecto a otra. Muy bien, una vez que ya está establecida la planta dentro del terreno que vamos a hacer producir,
La cuestión del riego. Aquí en Amacueca es muy usual o muy tradicional la gente que nos está mirando, que es de Amacueca o que ha visitado, ver correr el agua pues corrida, ¿no? Valga la redundancia, por las calles, y de esa manera se ingresa a los huertos para poder arrastrarla a las plantas que se encuentran dentro del terreno. ¿De qué manera se hace el riego y cuándo es la temporada apta para regar este tipo de planta? Desgraciadamente hoy los ciclos de riego son muy largos. Estamos regando cada 180 días la misma huerta. Esto provoca que no haya productividad. Lo único que sucede es que las huertas no se han secado, están nada más sobreviviendo. En los proyectos de infraestructura hidroagrícola que se están gestionando, se va a hacer una eficiencia en la conducción y en la distribución y en el mismo sistema de riego, porque está demostrado que podemos pasar de 180 días en la actualidad en el ciclo de riego a 17 días. A cada 17 días se está regando la misma huerta. La planta de café requiere de una humedad constante, pero sobre todo en el mes de abril y mayo requiere tener el agua que ocupa, porque en esos meses es cuando se favorece la floración de una manera uniforme. Si obtenemos una floración única, vamos a tener también una maduración única. Con el actual sistema tenemos hasta 5 floreos, lo que provoca que en enero, febrero, cuando es la recolección, el pescador tenga que pasar 3 o 4 o 5 veces por la misma planta. Esto aumenta los costos, los encarece, los costos de recolección, o en su defecto ataca directamente la calidad del producto, porque el cortador va a ir y se lleva los verdes, los maduros, los secos. Entonces, un paso muy importante es que tengamos la cantidad de agua y sobre todo que el ciclo de riego se disminuya de 180 días a 17 días. Pues ahí está el dato interesante. Ya para finalizar, Vicente, con el establecimiento de la planta, ¿qué plagas son las que pudieran atacar? Y bueno, ya comentabas que tú las combates de manera biológica o orgánica, bueno, en su defecto, con algún insecticida orgánico. ¿Cuáles son las que lo pudieran afectar y de qué manera se pudiera combatir? Ha habido ya muestras de la broca y de la roya del cafeto. Nosotros los estamos atacando colocando trampas. Les ponemos un atrayente con hormonas sexuales que atrae a las hembras, las ahoga y nosotros las estamos recogiendo. Y de esta manera biológica es como controlamos ese tipo de enfermedades. Y en cuanto a la fertilización, pues la hacemos toda con la misma composta que obtenemos de la cascarilla del café. Muy bien, entonces la floración es dentro de los meses de abril y mayo regularmente. Ya para la cosecha, cuando el producto está listo para ser cosechado, ¿en qué meses es cuando se tiene que llevar a cabo? Inicia la floración en el mes de abril, mayo, de ahí va aumentando el proceso y en septiembre ya obtenemos el grano verde, en diciembre va cambiando a un colorcito amarillo, finalmente en enero y febrero es cuando obtenemos el fruto rojo de un color fuerte, que es cuando indica que ha llegado a su madurez fisiológica para recolectarse el grano de café. Ya de ahí necesitamos recolectarlo y pasarlo a la despulpadora. Muy bien, pues entonces, ¿qué te parece, Vicente, si pasamos a ese proceso de despulpar el café para que nos expliques de ahí en adelante hasta ya conocer el producto final ya molido y que nosotros ingerimos ya en una deliciosa taza de café? Ok, de acuerdo, pasemos al siguiente.